Soy el maestro Cristian Edgar Cruz Barba. Y yo, el maestro Pedro Joan Velázquez Huesca, ambos docentes de historia. Y nos da gusto estar con ustedes aprendiendo sobre nuestro pasado. En la sesión de hoy abordaremos un tema particular, la ruta comercial del Galeón de Manila, la cual unió al sureste asiático con la Nueva España y la metrópoli española, por lo que el propósito principal será el de conocer el comercio a través del Pacífico y el Consulado de Comerciantes de México. Si ya están listos y listas, ¡comenzamos! Relacionado con el tema de hoy, en nuestra sección Leer para reconocernos, haremos la lectura del primer capítulo de la obra conocida como Viaje a la Nueva España, escrito por el viajero de origen napolitano Giovanni Francesco Gemelli Careri, quien visitó el puerto de Acapulco a finales del siglo XVII y dejó por escrito su diario de viajes, del cual la UNAM realizó una edición en 2002. Libro primero, capítulo primero. De las mercancías que se venden mejor en las Indias Occidentales y de las que de allí deben llevarse a Europa. Si la noticia dada al principio de cada uno de los volúmenes anteriores acerca de las mercancías que pueden venderse y comprarse bien en países tan lejanos de nosotros, se ha creído útil y agradable a todos aquellos que se ocupan en el comercio. De mayor utilidad y gusto será ciertamente el saber cuáles son las provechosas en América, después que nuestra dependencia de la nación española, que la gobierna, proporciona siempre allí una considerable ganancia. Conviene, pues, vender en las Indias Occidentales todos los paños de seda que se llevan de la China y las telas, tanto blancas como de colores, de la costa de Coromandel y de Bengala. También la porcelana y los abanicos de la China, los paños y las telas por ser sumamente estorbosos para llevarse a Europa, y la porcelana y los abanicos porque fácilmente se rompen, aunque es necesario conservar algo de todo esto para obsequiar después a los amigos. Las perlas orientales, compradas en Persia, se venden con mucho provecho en América, a donde las pagan muy bien. El dinero que se saca puede emplearse allí en comprar perlas de aquellos mares, que se encuentran gruesas y baratas, aunque nunca enteramente redondas, sino siempre abolladas y de malísimo color. En Europa no las compran las señoras de buen gusto, pero por su baratura se venden fácilmente a personas de mediana condición. Se pueden comprar también en América las esmeraldas que se producen en el Reino de Santa Fe, en el Perú, pues son muy estimadas en Europa, e igualmente lo son en el Asia por los príncipes mahometanos, a causa del color verde propio de su falso profeta. Se gana también llevando a Europa plata y oro, tanto en barras como trabajados estos metales groseramente. Pero la dificultad está en poder esconderlos para no pagar los excesivos derechos que exige en España la Cámara de la Contratación de Sevilla. Es también utilísimo llevar la cochinilla, o sea, grana para el tinte color de púrpura. De las mercancías más comunes se podrá comprar en América palo de Campeche para teñir y el añil, que sirve para lo mismo, cacao y vainilla para hacer chocolate, conchas de tortugas, madreperla, quina, que es la corteza de un árbol del Reino del Perú y de las costas del Mar del Sur, muy estimada por su eficacia contra las fiebres tercianas y cuartanas. Vasos finos de barro que llamamos búcaros, especialmente los de color rojo y negro, que se hacen en Guadalajara, y se pueden conseguir muy grandes a medio real cada uno. Sobre todo, es bueno proveerse en La Habana, donde se detienen algún tiempo los galeones, de tabaco en hoja y en polvo,
porque comprado allí, baratísimo, se vende muy caro en Europa. Después, que vuelto a moler en España, toma los nombres de Sevilla, La Torre y otros. Hasta aquí la lectura. Como pudimos escuchar en el texto, para el siglo X y VII ya se habían consolidado en la Nueva España un comercio internacional consistente en el intercambio de productos de origen asiático, americano y europeo. ¿Cómo fue posible la llegada de productos de Asia a América? ¿Qué características tuvo el comercio internacional novohispano? ¿Qué instituciones se encargaron de regular la economía de Nueva España? A lo largo de la sesión iremos respondiendo estas preguntas. En sesiones anteriores aprendieron que uno de los intereses que tuvo Cristóbal Colón para viajar por el oeste fue el de llegar al continente asiático para continuar el comercio que habían establecido a Asia y Europa antes de la llegada de los turcos otomanos a Constantinopla en 1453. La importancia de llegar a Asia tenía el objetivo de adquirir sus productos, sobre todo las especias, las cuales se utilizaban para darle un mejor sabor a la comida y eran altamente demandadas en Europa. Es por ello que una vez consolidada la Nueva España, el virrey Luis de Velasco organizó una expedición de colonización que salió del puerto de Navidad, actual Jalisco, para buscar una ruta que les permitiera llegar a Asia desde Nueva España. Esta expedición fue encabezada por Miguel López de Legazpi y Andrés de Urdaneta en 1565, pues ya sabían de la existencia de las Islas Filipinas, pues anteriormente se habían organizado otras expediciones como la de Fernando de Magallanes, quien en el viaje de circunnavegación las localizó en 1521, y la de Ruy López de Villalobos en 1543, quien nombró Filipinas a dichas islas en honor del rey de España, Felipe II. La importancia de la expedición de Legazpi y Urdaneta fue que este último pudo localizar una ruta de regreso de las Islas Filipinas hacia el puerto de Acapulco, lo que se denominó como el tornaviaje, y con el cual se comenzó a trazar la llamada Ruta del Galeón de Manila o Nao de China, que partía desde el recién fundado puerto de Manila, Filipinas, hasta Acapulco, en Nueva España. Veamos y escuchemos el siguiente video para conocer más acerca del Galeón de Manila. El Galeón de Manila navegó entre los puertos de Manila, Filipinas, y Acapulco, Nueva España. Esta línea marítima fue el recorrido comercial más largo que ha existido en la historia y el que más tiempo ha durado, 250 años para ser exactos. Venían desde el puerto de Manila mercancías de intercambio, pimientas y especias, porcelanas chinas, telas de seda, marfiles, baúles, tesoros de China, Persia, India o Japón. Muchos días, más de 7 meses tendrán que pasar para llegar al Nuevo Mundo. Es de noche, una de tantas de este viaje en travesía. El cielo estrellado es acompañado por la luna llena, y aunque el mar en estas latitudes suele ser pacífico, las tormentas se hacen presentes. Esta noche no puede conciliarse el sueño. El golpear del agua en el casco apenas deja escuchar las oraciones que muchos repiten una y otra vez. Monstruos y seres fantásticos hacen su aparición. También se sabe de historias de barcos que no alcanzaron a llegar al puerto de Acapulco, porque se estrellaron contra arrecifes, porque los hundió la sobrecarga de mercancías o porque apenas se conocen estos mares. Es ya diciembre. Ahora pocas leguas separan al galeón del puerto de Acapulco. La aguja de la brújula indica virar la nave y aparecen las primeras señales de cercanía. El ánimo vuelve a encenderse. Soldados, marineros y frailes piensan en la comida fresca que les aguarda dentro de poco,
aunque muchos enfermos de escorbuto no podrán masticar comida alguna. Desde uno de los baluartes del fuerte de San Diego se divisa la embarcación. Esta vez no tendrán que cargar de pólvora los cañones porque es la nao de China quien se avecina. Corren mensajeros en el puerto, se escucha el resonar de los petardos al aire, todo el pueblo se desborda al muelle y el ambiente es un bullicio generalizado. Comienza la Feria de Acapulco. Los lugareños ansían ver las maravillas que encierran cajas, cajones y fardos que se descargarán de la nao. Si quieres conocer más sobre esta y otras historias, te invitamos al Fuerte de San Diego, el Museo Histórico de Acapulco. Como pudieron observar y escuchar en el video, el galeón de Manila, o también llamado Nao de China, consistió en una embarcación de grandes dimensiones que llegaba 1 o 2 veces al año al puerto de Acapulco, desde Manila, Filipinas, cargado de mercancías y personas de origen asiático. En sus 250 años de historia, estuvo constituida por diversas embarcaciones como el San Jerónimo, Nuestra Señora de Begoña, Nuestra Señora de Covadonga, entre otras 47 aproximadamente. En un principio, los galeones se construían en Nueva España, pero con el paso del tiempo se comenzaron a construir en astilleros filipinos debido a la mejor calidad de sus maderas. Los principales productos que llegaron de Asia a América a través del galeón de Manila fueron el ajonjolí, mango, coco, cilantro, canela, arroz, así como productos de lujo como sedas, madreperlas, porcelana, telas finas de la India, muebles finos, marfiles, entre otros. Todos estos productos se intercambiaban en el puerto de Acapulco, en el cual, a la llegada del galeón de Manila por diciembre o enero, se realizaba una feria comercial que duraba prácticamente un mes y en el que los comerciantes de Nueva España se surtían para luego venderlas en otras ciudades del virreinato. De esta manera, en Acapulco convergían diversidades culturales de todo tipo, asiáticos, americanos, europeos y africanos, convirtiéndose para esta época en una de las primeras ciudades globales del mundo. Cabe aclarar que el transporte e intercambio de productos duraba 3 meses desde Acapulco a Manila y de 6 a 7 meses en el tornaviaje, es decir, de Manila a Acapulco. El tornaviaje se realizaba cuando la embarcación salía de Manila en los meses de julio o agosto para poder aprovechar la corriente Kuroshio, la que permitía que el galeón llegara a Acapulco para diciembre o enero. Durante este trayecto, el galeón de Manila podría sufrir ataques de piratas, tormentas e incluso naufragios, como el ocurrido a la nave San Felipe en 1576, de la cual arqueólogos subacuáticos y terrestres del INAH encontraron y estudiaron sus restos en Baja California, sitio donde varó el barco con su tripulación enferma de escorbuto, enfermedad producida por la falta de vitamina C. Una vez desembarcados los productos en Acapulco, estos eran trasladados por tierra a la Ciudad de México, en donde se encontraba el Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México, gremio dedicado a la venta y compra de mercancías en el llamado Mercado del Parián, que se encontraba situado en la actual Plancha del Zócalo. El Consulado de Comerciantes tenía gran poder económico en Nueva España, pues eran los encargados de distribuir la plata de Nueva España a otras partes del mundo, particularmente a Filipinas y España, donde era sumamente apreciada. Tal fue la importancia de la plata novohispana en el mundo, en aquella época, que se le llegó a denominar como Spanish Dollar a la moneda de 8 reales o peso, como también se le conocía en territorio anglosajón. Como pueden intuir, el comercio en Nueva España era monopolizado por el Consulado de Comerciantes,
por lo que fueron ellos quienes ponían el precio de los productos, así como controlaban lo que salía y entraba de Nueva España a Filipinas y España. Continuando con la ruta de algunos productos de origen asiático que se embarcarían para España, después de llegar a la Ciudad de México, estos pasaban por la ciudad de Puebla, para finalmente llegar a Veracruz, donde eran embarcados en flotas junto a productos de origen americano, como la grana cochinilla, el añil, maíz, cacao, tabaco, pero sobre todo la plata. A esta ruta se le denominó como la Carrera de las Indias y consistía en el viaje que realizaban las flotas desde el puerto de Veracruz al puerto de Sevilla, en España. Las flotas consistían en conjuntos de barcos mercantiles que estaban cargados de productos americanos y asiáticos, que iban protegidos por otras embarcaciones militares que tenían la función de protegerlos de ataque de piratas, cosa muy común en aquella época. Los invitamos a ver y escuchar el siguiente video sobre los peligros que corrían los tripulantes de esta travesía. ¡Barco a la vista! ¡Polvo a la vista! ¡Barco cercano! ¡Balas a mano! ¿Sabías que desde la antigüedad, en tiempo de los fenicios, griegos, romanos, vikingos, árabes o chinos, ya existían piratas? Claro, no tenían ese nombre. Por ejemplo, en los siglos XIII y XV, los pueblos del Mediterráneo y del norte del Atlántico desarrollaron medios de navegación para poder transportar e intercambiar productos y extender sus mercados. Y ya existían quienes se apropiaban de esas riquezas, o sea, bandidos que robaban y asaltaban en el mar. Para entender la historia de la piratería, es importante saber que en 1494, el Papa Alejandro VI otorgó a España y Portugal la posesión del territorio americano y la explotación de sus riquezas. Le cedió el poder absoluto sobre las tierras, la exclusividad sobre los mares y el derecho a comerciar los productos de las tierras descubiertas. El rey Felipe II afirmó que España, por mandato divino, tenía el derecho exclusivo de ejercer el control absoluto sobre los mares y el comercio en tierras americanas. Entonces, la piratería se desata como estrategia en contra del Imperio Español y la corona portuguesa. Principalmente por sus enemigos, Inglaterra, Francia y Holanda. Los mares que asolaron los piratas fueron principalmente el Atlántico y el Caribe, pero también el Océano Pacífico y el Índico. Los piratas eran reconocidos por los reyes de Inglaterra, Francia y Holanda, quienes justificaban el asalto a los barcos españoles mediante una exigencia llamada Mare Liberum, que reclamaba la libre explotación de los recursos del Nuevo Mundo. Por eso reclamaron la libertad de los mares y se opusieron a la política de comercio exclusivo sostenida por España y Portugal. Así, el continuo ataque de los piratas a las embarcaciones y poblaciones españolas en América y en el Pacífico obligaron a la corona española a implementar un sistema defensivo, tanto marítimo como terrestre. En el mar, el conjunto de barcos mercantes, o mejor llamados Carrera de Indias, eran protegidos con 2 navíos armados que servían de escolta. La capitana, que iba al frente, y la almiranta en la retaguardia. Aunque también
Contaron con escuadras de navíos armados para vigilar y proteger las costas del ataque de los enemigos de la corona. Así como vigías en las costas que alertaban sobre la llegada de alguna embarcación. Para la defensa terrestre en la Nueva España, se construyeron fortalezas en los puertos más importantes, como en San Juan de Ulúa, en Veracruz, San Francisco, en Campeche, y San Diego, en Acapulco. Los piratas traficaban esclavos y atacaban barcos mercantes con un permiso llamado patente de corso. Estos personajes también fueron llamados corsarios, filibusteros o bucaneros, nombre que proviene de la palabra francesa boucan, que es un tipo de carne ahumada de res con la que comerciaban, y filibustero, proveniente del holandés vrijboter, que significa el que va a la captura del botín. De entre los más famosos piratas, recordamos a Francis Drake, Annie Bonny, Thomas Cavendish, Henry Morgan, el Olonés, John Hawkins, entre otros. Europeos audaces, aventureros que comerciaban con esclavos, robaron tesoros y dieron la vuelta al mundo. Algunos incluso, por sus hazañas, fueron nombrados y reconocidos por sus coronas. Los piratas, como todos los navegantes de su época, se enfrentaron al reto de atravesar los océanos en difíciles travesías, atendiendo a señales geográficas y climatológicas que aprendieron a interpretar, estando siempre atentos al buen estado de su barco y el conocimiento de las mejores rutas marítimas. En el objetivo del asalto a los barcos enemigos, los filibusteros preparaban el engaño hasta lograr el ataque y obtener el respectivo botín, cuantioso en muchas ocasiones. Robaban además las cartas de navegación, así como las instrucciones secretas otorgadas a los capitanes y almirantes. Los restos de los barcos hundidos, que hoy los expertos han podido localizar, guardan información de naufragios causados por ataques de enemigos y pueden darnos a conocer si un barco fue hundido por un asalto pirata, por la inexperiencia de la tripulación a bordo o por causas climáticas. Actualmente, la disciplina de la arqueología subacuática es la encargada del estudio de vestigios culturales depositados en el fondo del mar. Las leyendas de los cofres llenos de joyas y monedas de oro han hecho que se confunda al arqueólogo con los buscadores de tesoros y se piense que la función de la arqueología es excavar solo para sacar cosas. Por eso, uno de los mayores desafíos al que se enfrenta la Subdirección de Arqueología Subacuática del INAH es fomentar el respeto por los objetos ocultos bajo el agua, descubrirlos, investigarlos y compartirlos, pues ese es el verdadero tesoro. Interesante video que nos muestra cómo los españoles protegían sus embarcaciones de ataques de los piratas. De esta manera, existieron algunas flotas españolas que perecieron ante el ataque de estos grupos. Sin embargo, los que podían llegar a su destino, que era el puerto de Sevilla, eran recibidos por una institución que tenía el control de lo que salía y entraba en España. Nos referimos a la Casa de Contratación de Sevilla. Esta institución realizaba el registro de los productos de origen asiático y americano que llegaban a Sevilla y le informaban al rey de todo lo que llegaba a sus arcas. También eran los encargados de recoger la correspondencia, resguardo de cartas de navegación, mapas y regulaban el comercio dentro de la metrópoli. Con las reformas borbónicas realizadas en el siglo X y VIII, esta institución se trasladó a Cádiz, que se convirtió en el principal puerto español de la época. Desde España se mandaban a América y Asia vino, olivo, cera, cuero, telas, trigo, cebada y sobre todo
el azogue o mercurio de las minas de Almadén, el cual se requería para amalgamar la plata en Nueva España. Los productos que llegaban de Europa a Veracruz propiciaban una feria comercial realizada en Jalapa, donde el Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México adquiría mercancías para sus negocios. Así, el comercio internacional practicado por Filipinas, Nueva España y España tuvo un gran impacto en muchos aspectos culturales de la sociedad novohispana. Por ejemplo, en la alimentación, pues surgieron algunos platillos que se sazonaban con especias asiáticas, preparándolas con ingredientes americanos, aderezada con carne de origen europeo o americano. También influyó en la vestimenta. En suma, la ruta del Galeón de Manila y la carrera de las Indias sería el inicio del comercio global. ¿Sabían que mientras en América se desarrollaba el comercio internacional entre Filipinas, Nueva España y España, en China se desarrollaba la dinastía Ming, responsable de la reconstrucción y reforzamiento de la Gran Muralla China? La sociedad china de este periodo también elaboraba vajillas con porcelana, de las cuales muchas llegaron a Nueva España, gracias al Galeón de Manila. Así que revisen en su casa, quizás su familia sea poseedora de alguna pieza de porcelana de la dinastía Ming. Hemos llegado al final de la sesión. En ella aprendimos que el territorio de Filipinas fue conquistado por España y que desde ahí surgió el llamado Galeón de Manila o Nao de China, una embarcación que llegaba una o dos veces al año al puerto de Acapulco para intercambiar mercancías asiáticas, americanas y europeas. También aprendimos que la característica principal del comercio internacional en Nueva España era monopolizada o controlada por el Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México, los cuales tuvieron gran poder económico durante el virreinato y fueron los responsables de la distribución de la plata en el mundo. Conocimos la ruta que va de Veracruz al puerto de Sevilla, en España, en el cual había peligros como tormentas, naufragios y el asedio por parte de los piratas, quienes atacaban las flotas españolas. Finalmente, pudimos conocer las funciones de la Casa de Contratación de Sevilla, institución que regulaba el comercio en España y le informaba al rey sobre rutas de exploración, mercancías, mapas y cantidades de plata que llegaban a la metrópoli. También despachaban los viajes de regreso de Sevilla a Veracruz. Es momento de proponerles un reto, el cual podrán ir resolviendo en esta y la siguiente sesión. Este consistirá en elegir un platillo tradicional de nuestro país, del cual investigarán el origen de sus ingredientes. Pueden basarse en este esquema. ¡Listo! Terminamos. Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. Hasta la próxima.